Hola, ¿cómo están? Esta semana en Inteligencia Emocional quiero platicarles la forma en que interactuamos con nuestro medio social y estos reforzadores positivos, negativos, cómo impactan en nuestra conducta para que una conducta se refuerce, desaparezca o se modifique. Vamos a comenzar con este relato de una mujer en su experiencia infantil y un reforzador en particular se va a observar en este relato. Y comienza diciendo así: cuando era niña, mi madre tenía una forma muy eficaz de mantener mi conducta dentro de los límites razonables. Cuando empezaba a perder la compostura, se limitaba a echarme una mirada, caracterizada por un ceño fruncido y unos ojos siniestros y penetrantes. Sospecho que esa expresión de su rostro debía estar asociada en algún momento a un castigo físico, dado que la mirada por sí misma llegó a ser suficiente para enviarme en una rápida retirada a mi habitación. En este breve relato, como podemos ver, una amenaza de castigo como la mirada puede generar suficiente ansiedad como para controlar la conducta de un niño sin necesidad de tener que recurrir al mismo castigo. Sin embargo, de acuerdo al condicionamiento clásico, una amenaza llega a convertirse en un estímulo condicionado si de hecho se ha asociado con un castigo en alguna ocasión. Como vimos en videos anteriores, pues la vida cotidiana está colmada de comportamientos aprendidos mediante reforzadores, en que la crianza de los hijos es vital para este estudio y perfeccionamiento de la técnica. Los padres e hijos lanzan una serie de reforzadores positivos y negativos para aumentar o disminuir la posibilidad de ciertas conductas o respuestas. Por su importancia en este apartado, vamos a ver el tema de reforzadores parciales, pues son muy frecuentes y poderosos en el aprendizaje humano. Imaginen una niñita que llora todas las noches cuando la acuestan. Los padres llegan a percatarse de que inconscientemente han estado reforzando su comportamiento al levantarla y consolarla. Para romper con ese molesto hábito, adoptan un principio sólido desde el punto de vista psicológico. Ya no reforzarán más ese hábito. Cuando llore las siguientes noches, ya no la van a consolar. Este retiro del reforzamiento poco a poco eliminará el hábito del berrinche. Y entonces los problemas se les pueden incrementar a los padres cuando, después de algunas noches de oír que la niña llora, hasta dormirse los padres ceden y dicen: solo por hoy la levanto y la consuelo. En ese momento la niña está experimentando un reforzador parcial en la cuestión de este comportamiento del llanto a la hora de dormir. Y su hábito va a ser más difícil de extinguir que nunca debido a este mal aplicado reforzamiento parcial. Y como pueden ver, pues traía una dinámica este caso por ceder, como mencionaba ahí, se vino a extinguir el progreso que ya se había realizado con la dinámica de reforzadores distintos. Con esta noción del reforzamiento parcial, estos autores que les he comentado sobre el condicionamiento operante y clásico nos indican que para fijar un comportamiento aceptable de forma más eficiente, no siempre se debe de recompensar este buen comportamiento, sino hacerlo de vez en cuando. Por ejemplo, elogiar a los niños, ahí es distinto el caso. Elogiar a los niños cada vez que limpien su habitación podría parecer adecuado en un principio. No obstante, los elogios ocasionales, estos reforzamientos parciales, podrían ser más apropiados para prepararlos para la vida adulta o universitaria, donde esos comportamientos socialmente deseables y otros deben persistir sin elogios. Otro término que recuperamos en el uso de este tipo de condicionamiento en la crianza de los niños es el de generalización del estímulo y discriminación del estímulo, que por ejemplo con lo que veíamos en alguna ocasión de Pavlov, que entrenó a perros enseñando a discriminar entre los sonidos tonos graves.
y agudos también. Estos perros en un inicio no identificaban la diferencia entre la variación de estos tonos graves y agudos, y ante cualquier sonido salivaban. Pero estos conceptos de condicionamiento no nos ayudan a explicar casos en los seres humanos. Por ejemplo, si una niña de quien abusa su padre tiene de manera simultánea interacciones positivas con otros adultos hombres, va a mostrar menos tendencia a generalizar su miedo a estos otros hombres. Si no hubo convivencia con otros varones, la generalización de ese estímulo será probable y costará un poco más de tiempo que la niña reaccione de manera favorable o incluso se disponga a interactuar con otros hombres. El enfoque conductista hace hincapié en la concepción del individuo, del ser humano, como un organismo que se adapta al medio o al medio ambiente, bueno, porque también estábamos hablando del medio social, la interacción social. Cuando estamos despiertos actuamos constantemente sobre el medio ambiente y muchas de las consecuencias de nuestras acciones son reforzantes. A través de el condicionamiento operante, el medio ambiente va a dar lugar a un repertorio básico, estándar, por así decirlo, en el que nos ayuda a mantener ese equilibrio con nosotros mismos y con el medio. Un cambio en el medio ambiente puede agarrarnos desprevenidos, pero nuestra conducta en general se adapta rápidamente a medida que adquirimos nuevas respuestas y desechamos las antiguas. Aquí yo les haría la reflexión, no es la misma forma en que se sienten, piensan y han razonado esta experiencia de la pandemia a sus inicios que a estas alturas del partido, dicen por ahí. El reforzamiento operante hace algo más que proporcionar este repertorio de conductas que nos ayudan a mantener el equilibrio. El reforzamiento operante va a mejorar la eficacia de la conducta y la mantiene en vigor mucho más tiempo después de que fue su adquisición o se haya dado un proceso de eficacia. Pensar que el comportamiento está en función del ambiente, que las conductas indeseadas se derivan de algún estímulo ambiental y no son atribuibles al individuo per se, nos abre la posibilidad al aprendizaje constante y difícilmente en una conducta o una conducta aversiva o cualquier conducta va a ser imposible de modificar. Esto es importante. La clave es realizar el análisis de este intercambio que tenemos, que experimentamos con el medio ambiente, con el medio social. Es decir, cómo reaccionamos con nosotros mismos, con los otros, en un entramado de contingencias, que cuando digo contingencias me refiero a las dificultades, trabajo que nos pueda resultar en el día a día, enfrentarnos a esta realidad. ¿Y qué efectos también tiene nuestra persona que hace probable la repetición de algunas conductas y eliminación de otras? Esto es importante, entonces la clave es observar cómo interactuamos con nuestro medio ambiente social. Para algunos conductistas, el individuo se concebía como, les decía, un sujeto pasivo, sobre todo para los conductistas clásicos como para Skinner, que él definía al ser humano como un organismo en interacción con el medio ambiente que reacciona y se desenvuelve a partir de una serie de reforzadores. Todo esto se los comento en esta clase de inteligencia emocional para que precisamente hagamos ese ejercicio de meditación y de reflexión. He manejado distintos parámetros en la modificación de la conducta en la cuestión de teorías, autores y cómo nos puede ayudar a reflexionar nuestro comportamiento, conducta y emoción. Eso sería todo para esta semana, espero haya sido de utilidad esta información. Seguimos con más temas. Muchísimas gracias.